Creemos que la historia la hacen los grandes líderes y las grandes decisiones, pero muchas veces un simple error lo cambia todo. Hoy en Curiosap vamos a descubrir 6 errores que cambiaron la historia para siempre. Prepárate porque algunas son increíbles y otras simplemente absurdas. Número 6. El mensaje mal entendido que causó Hiroshima. En 1945, Japón recibía un ultimátum: rendirse ante los aliados o enfrentar consecuencias devastadoras. La respuesta japonesa fue una palabra: mokusatsu. En japonés significa "lo consideraremos", una respuesta neutral que buscaba ganar tiempo. Pero aquí vino el gran error. Los aliados interpretaron esa palabra como un rotundo "rechazamos", y como consecuencia la bomba atómica cayó sobre Hiroshima, cambiando para siempre la historia del siglo XX. Lo increíble es pensar que un solo malentendido lingüístico desencadenó un evento que transformó la política mundial, la ciencia y la vida de millones de personas. Dato curioso: en los días posteriores, otros mensajes japoneses también fueron malinterpretados, aumentando la confusión y acelerando la decisión de lanzar la segunda bomba en Nagasaki. A veces, traducir mal una palabra puede cambiar el mundo, y no solo en los exámenes de idiomas. Número 5. El hundimiento del Titanic, una tragedia en cadena. El Titanic era la joya de la ingeniería de su tiempo. El barco más grande, más lujoso y supuestamente el más seguro jamás construido. La élite viajaba a bordo convencida de que nada podía salir mal, pero lo que ocurrió aquella noche del 14 de abril de 1912 fue el resultado de una cadena de decisiones que una a una sellaron su destino. El barco había recibido varias advertencias de icebergs. Aún así, el capitán Edward Smith decidió mantener la velocidad máxima. Quería llegar antes de lo previsto a Nueva York, algo que habría dado prestigio al Titanic y a la compañía. En el puesto de vigilancia, los marineros buscaban a simple vista señales de hielo, porque los prismáticos estaban guardados bajo llave, y la persona que tenía la llave no había embarcado. Cuando finalmente vieron el iceberg, era demasiado tarde. El choque fue inevitable. El golpe abrió varias brechas en el casco. En ese momento, el Titanic podía haberse salvado si los compartimentos estancos hubieran estado diseñados hasta la cubierta superior. Pero no lo estaban, y el agua pasó de uno a otro como un dominó. Mientras el barco se hundía, comenzó el caos. Solo había botes para la mitad de las personas a bordo, y al principio muchos se lanzaron medio vacíos, porque nadie creía que un gigante de acero pudiera realmente desaparecer bajo el agua. Para colmo, el operador de radio del Titanic, exhausto después de horas de trabajo, tuvo una discusión con el telegrafista del barco Californian, que estaba muy cerca. El operador del Californian, molesto por el tono, apagó la radio y se fue a dormir. Cuando el Titanic empezó a enviar sus llamadas de socorro desesperadas, ese barco, el más cercano, no escuchó nada. Al final, más de 1,500 personas perdieron la vida en aguas heladas aquella noche. Fue una tragedia que pudo haberse evitado si solo una de esas piezas de la cadena hubiera sido diferente, si hubieran reducido la velocidad, si hubieran visto antes el iceberg, si los botes se hubieran llenado del todo o si alguien hubiera respondido a tiempo a la radio. Número 4. El comandante que olvidó poner el freno del tren. En 1918, en Saint-Michel-de-Maurienne, Francia, un tren militar cargado de soldados se preparaba para transportar tropas a la Primera Guerra Mundial. Todo parecía bajo control, hasta que un simple descuido cambió todo. El comandante olvidó activar el freno del tren y el convoy descendió colina abajo a gran velocidad. Más de 700 soldados murieron en uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia, y muchos más resultaron gravemente heridos. Este error no fue causado por sabotaje ni por mal tiempo. Fue un simple fallo humano, una decisión olvidada, un mecanismo sin activar y una tragedia que marcó a toda una generación. Lo que nos da una reflexión importante: la historia no siempre se escribe por decisiones heroicas o estrategias complejas. A veces, los pequeños despistes son los que tienen un impacto más devastador. Número 3.
La NASA perdió las cintas de la llegada a la Luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la Luna, y millones de personas en todo el mundo vieron ese momento histórico en directo. Sin embargo, décadas después, la NASA cometió un error monumental. Sobreescribieron las cintas originales de la transmisión. Hoy, lo que vemos son copias restauradas y se han perdido para siempre los registros originales en calidad máxima. El error se debió a la falta de almacenamiento adecuado y a la práctica de reutilizar cintas magnéticas caras. Imagina, uno de los momentos más importantes de la humanidad, desaparecido por un simple error administrativo. Dato curioso, los historiadores y técnicos han buscado estas cintas durante años, y todavía hoy, los fragmentos originales que se conservan son considerados un tesoro invaluable. Y la lección que nos deja es que hasta la historia espacial puede verse afectada por errores humanos muy simples. Número 2. El soldado que disparó y empezó la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo es conocido como el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, pero la historia completa es aún más increíble. Gavrilo Princip, el joven asesino, tenía un plan muy limitado y casi falla varias veces. El coche del archiduque tomó la ruta equivocada y por casualidad, el vehículo quedó justo frente a Princip. Un solo desvío cambió la historia del mundo. Sin ese error de coordinación, el atentado podría no haber ocurrido y la Primera Guerra Mundial quizá no habría comenzado en 1914. Pequeños errores, coincidencias y decisiones aparentemente menores pueden tener consecuencias que se multiplican y afectan al mundo entero. Un dato interesante es que el conductor del coche del archiduque recibió reprimendas después, pero nadie imaginó que un simple error de ruta sería recordado por siempre en los libros de historia. Número 1. El derrame de melaza en Boston. En enero de 1919, en Boston, un tanque gigante de melaza explotó, creando una ola de 4 metros que arrasó calles y edificios cercanos, matando a 21 personas y dejando decenas heridas. El desastre se debió a falta de mantenimiento y supervisión. El tanque estaba mal construido y no podía soportar la presión de la melaza almacenada. Un error, que parecía pequeño, se convirtió en una tragedia histórica. Lo sorprendente, el dulce y pegajoso contenido del tanque hizo que la limpieza fuera casi imposible y durante semanas, partes del barrio quedaron cubiertas de melaza. A veces, la historia también se escribe con errores cotidianos, que no parecen peligrosos, hasta que lo son. Estos errores nos recuerdan que la historia no siempre la hacen los planes perfectos. A veces, la humanidad tropieza y cambia el mundo. Desde malentendidos diplomáticos hasta descuidos absurdos, cada error dejó su huella. Si te ha sorprendido alguno de estos, dale like y suscríbete a Curiosap, porque la próxima vez descubriremos más curiosidades que no creerás que son reales. Y recuerda, a veces la historia se escribe por un simple descuido. ¡Hasta la próxima!